¿Qué son las medidas de tendencia central? Como su nombre lo dice, brindan un valor central representativo de una serie de valores, dando una descripción o resumen de las características de esa serie. La que es el principal indicador de la medida de tendencia central es la media aritmética o promedio aritmética que ustedes conocen. Es el centro de equilibrio de la serie. Cómo se agrupan fundamentalmente los valores principales de una distribución. Mientras que la mediana es el punto central de la serie. Es ese valor de la distribución que divide a la distribución de valores en dos partes iguales, 50% por encima y 50% por debajo. Y el modo es el valor que se repite con mayor frecuencia. Cuando ustedes tienen una distribución normal de una variable, por ejemplo la edad, el peso, la talla o altura, en una distribución normal de esas variables, por ejemplo, la media aritmética o promedio, la mediana y el modo tienden a coincidir o ser similar. Por ejemplo, entonces, medida de la tendencia central, media o promedio aritmética, en inglés se denomina mean, así lo van a leer en los textos. Es la media aritmética o promedio de los valores de una variable. ¿Cómo se calcula? Ustedes ya lo han hecho, por ejemplo, los que son futboleros, cuando calculan el promedio de goles de un jugador o el promedio de partidos ganados de un equipo. Suma de los valores de una distribución dividido por el tamaño muestral. Si yo acá tengo una serie de valores de una determinada variable, tengo 4 valores, o sea, a 4 unidades de observación o individuos le tomé el registro y este es el valor de esa variable. Sumo el total de los valores y le divido por la cantidad de unidades de observación. Y este es mi promedio aritmético. Es lo que se llama el centro de gravedad de los datos. Es conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor, o sea, una distribución normal. El problema, como vamos a ver después, es que la media o promedio aritmética es muy sensible a los valores extremos. A medida que la distribución no es normal, ya no nos sirve el promedio. Medio o promedio es el promedio de un set de valores de una variable numérica continua y se simboliza con la letra griega, mu, si fuera el promedio poblacional, o la letra X mayúscula, si fuera el promedio de la muestra. Y esta es la fórmula. La sumatoria de todos los datos de la distribución dividido por n número de observaciones. Acá tenemos el ejemplo. Sumo los valores de la distribución, este es el valor de un individuo, el otro valor del otro individuo, el otro valor de la variable del otro individuo, así sucesivamente. Sumo los valores de la distribución y los divido por la n número de observaciones. Y este es el valor promedio. En cambio, las medidas de tendencia central, la mediana, corresponde a la observación que se encuentra en el medio de la distribución. Deja tantos datos como valores menores y mayores. Y a diferencia del modo, es única para un conjunto de datos. Y aquí la importancia de la mediana. No es influida por los valores extremos. Significa de que si yo tuviera una distribución con un valor extremo o con valores extremos que me tironean la curva y me la hacen asimétrica, no me sirve como valor central, como indicador de valor central, el promedio aritmético. ¿Y cómo lo sustituyo? Utilizando la mediana. Mediana, que en inglés se denomina median, el valor que divide las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, también llamado percentilo 50. Entonces, una distribución de valores puede ser par o puede ser impar. Si la distribución de valores es par, la mediana es la media de los dos datos centrales. Aquí tengo una distribución par. Tomo los valores centrales, hago el promedio de estos valores centrales y obtengo la mediana. Es el valor que divide la distribución en partes iguales en un sentido y en el otro.
Obviamente, estos cálculos que nosotros estamos haciendo los hace cualquier programa estadístico, pero ustedes tienen que entender cuál es el sentido de estos indicadores, si es interpretar los mismos. Si la distribución de datos es impar, la mediana es el valor central simplemente, porque divide a esta distribución en partes iguales por debajo y por encima. ¿Cuándo se utiliza la mediana como valor central o como indicador central? Cuando la distribución de los datos es asimétrica, porque no es sensible a los valores extremos. Veamos este ejemplo. Acá tenemos una distribución de valores, pero fíjense que acá tenemos un problema. Hay un valor que es extremo, no es igual a los otros. Orienta la curva, hace pesar la curva, tironea la curva en un sentido. Si hubiéramos quedado con el promedio de esta distribución, fíjese cuál sería el promedio aritmético. Muy afectado. Pues entonces reemplazamos por la mediana, que nos da una idea del verdadero centro de gravedad de los datos. ¿Cómo calculamos la mediana? Muy simple. En una serie impar de valores, lo primero que hacemos es ordenarla de menor a mayor. Y entonces el valor central, el que divide el resto de la distribución en partes iguales, en un sentido y en el otro, es el valor de la mediana, 11. Ahora bien, también podemos calcular la mediana con esta simple fórmula, que lo que nos calcula no es el valor de la mediana, sino la posición de la mediana en la distribución. N número de observaciones más 1 dividido 2. En este caso tengo 7 observaciones. 7 más 1 dividido 2, 4. Este no es el valor de la mediana, este es el valor de la posición de la mediana. 1, 2, 3, 4. Y si fuera una serie par de valores, utilizando esta fórmula me da 5.5, o sea, la posición está en 1, 2, 3, 4, 5,5, en algún lugar entre 6 y 8. Promedio los valores centrales y obtengo el valor de la mediana, que sería 7. Entonces, tengo el mismo número de observaciones por debajo y por encima, el mismo número de datos, mejor dicho. Y finalmente, y aquí tienen el ejemplo también para ver, si ustedes recuerdan lo que vimos anteriormente en la clase anterior, de cómo agrupamos los datos de variables cuantitativas en intervalos de clase, y tenemos básicamente, en este ejemplo, X número de observaciones donde le hemos registrado el valor de la hemoglobina. Y hemos agrupado los datos de cada observación en intervalos de clase, porque si no tendremos que hacer 70 filas. Entonces hemos agrupado esto, que es el valor de la hemoglobina, de 70 observaciones, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos de clase, donde el valor menor de la hemoglobina registrada es 8 y el valor mayor es 15,9. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada. Díganme ustedes en qué intervalo de clase estaría la mediana. Que dijimos que es el valor 50%. ¿En qué intervalo de clase está el 50% acumulado? Tienen razón, entre 11 y 11.9. O sea que la mediana de hemoglobina para este número de observaciones sería algún valor de hemoglobina que estaría entre 11 y 11.9 gramos por 100 mililitros. Y la otra medida de tendencia central es el modo. Es el valor que se repite con mayor frecuencia en la distribución. Por ejemplo, en este ejemplo, el valor que se repite más veces es 3. Ese sería el valor de el modo. Y en este otro ejemplo, el valor 5 es el que se repite más veces en esta distribución. El modo sería 5. Entonces, y vamos a hacer un poquito de práctica de inglés mientras vemos la clase. Medidas de tendencia central, measures of central tendency, porque
toda la literatura está en inglés. Cuando ustedes tienen una distribución normal de una determinada variable que están estudiando, mean, median and mode, media o promedio aritmético, mediana y modo tienden a ser similares. Pero cuando ustedes están estudiando una distribución cuya distribución de datos es asimétrica en un sentido o en el otro, como vimos en el ejemplo anterior, observen el comportamiento del promedio aritmético, de la mediana y del modo. Como ustedes ven, ¿quién está más cerca del centro de gravedad de los datos cuando la distribución es asimétrica? ¿El promedio o la mediana? Por eso en una distribución asimétrica tomamos como valor central la mediana, reemplazándolo al promedio. Pero cuando la distribución es simétrica, siempre utilizamos el promedio aritmético.